Este viernes de endocrinología, el doctor Cristian de los Santos hoy tiene un invitado que también es parte de nuestros colaboradores, es el doctor Larry Gómez, porque hoy vamos a estar hablando del impacto psicológico de la diabetes. Buenos días, doctor Gómez, bienvenido. Sí, muy buenos días a todo el equipo de Cátedra Médica. Una cita obligada todos los días a las 10:30 de la mañana. Saludos al maestro Lafontaine, doctor Lafontaine, la licenciada Lisania Salcedo Salcedo, sí, que anda por ahí una y a mi colega. amigo, el doctor de los Santos, un Sí. viejo amigo. Eh, Estoy presto a servirle cualquier interrogante que tengan en relación a este tema, que es un tema vigente en todo momento, en el sentido de que en República Dominicana hay cerca de 800.000 personas que padecen la diabetes mellitus. Entonces, en el caso de la diabetes, hay muchas personas que lo saben y hay otros que no. Hay otros Sí, que no, que están silentes ahí, que no se chequean. Porque aquí hay una cultura de no ir al médico, de la parte preventiva está muy débil, pero aspiramos a que eso pueda cambiar en la medida que vaya pasando el tiempo y que la gente se documente, que tenga información y que pueda ir cambiando y mejorando su calidad de vida y su estilo de vida también. definitivamente. Y a la gente que no se escucha, queremos motivarles a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda con relación al tema del día de hoy o a cualquier tema. Hoy tienen un dos por uno. Cualquier tema Sí. de endocrinología o cualquier tema de salud mental, usted lo puede consultar hoy porque tenemos al doctor Cristian de los Santos y también al doctor Larry Gómez. Los números de contacto, el teléfono nacional es 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Además, usted puede ir a nuestro canal en YouTube y allí en el chat dejarnos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas y nosotros vamos a estar aquí al pendiente. Doctor, no sé cuál de los dos va a darle la introducción al tema, doctor Cristian. Realmente este es un tema de mucha importancia y que cada día se hace más relevante y es el tema del enfoque integral en el manejo de los pacientes con diabetes y cualquier enfermedad. Pero nos ocupa hoy el tema de la diabetes y siempre tenemos que recurrir a nuestros amigos y buenos colaboradores, los psicólogos y los psiquiatras, porque los pacientes con diabetes, el hecho de que se le haga el diagnóstico de diabetes, eso es una noticia a veces desastrosa para mucha gente. Sí, doctor Larry Gómez, De en hecho, ese, muchos pacientes se toman hasta 2 y 3 años en aceptar ese diagnóstico. o sea, una negación ahí en Sí. esa primera etapa. Doctor, ¿cuáles son las reacciones más comunes que tiene un paciente cuando llega ese diagnóstico de diabetes? Sí, lo primero es que cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónica y tan difamada como la diabetes, hay muchos constructos sociales y psicológicos que muchas veces aumentan la ansiedad en el paciente. ¿A qué me refiero? A que este paciente asocia diagnóstico de diabetes con amputación de una Sí, pierna, diagnóstico de diabetes con insuficiencia renal, diagnóstico de diabetes con hipertensión, o sea, con todo lo que trae la enfermedad, pero no es necesariamente así. Sabemos que si se lleva una dieta adecuadamente, si se hace ejercicio y si se lleva de las recomendaciones del facultativo, pues la calidad de vida, la proyección hacia futuro mejora significativamente. Ahora, el impacto psicológico es devastador en el sentido de que un paciente con diabetes, la primera reacción es de negación, una reacción natural. No puede ser, en mi familia no hay pacientes diabéticos. Es lo primero. En segundo lugar, luego viene la ira o malestar que ocasiona ese diagnóstico, que en muchas ocasiones es desplazado hacia los profesionales de la salud, en este caso los médicos, las enfermeras, la familia, y él mismo maneja mucho disconfort, mucho malestar interno, muchos conflictos internos, producto del diagnóstico. En tercer lugar, el impacto económico que esto significa, porque sabemos que demanda una mayor vigilancia y un mayor seguimiento, y por lo tanto, reprimirse de algunas bondades de la vida, como la comida, por ejemplo. La comida, que aparte de ser una necesidad, es un placer. sí. Todo eso, toda esa panorámica en torno a una enfermedad crónica deteriorante,
y potencialmente complicada y mortal, genera mucha angustia, mucha ansiedad y cuadros depresivos y adaptativos. Un problema adaptativo es que hay un problema de salud que desborda la capacidad psicológica tuya y entonces tú lo manifiestas con mucha ansiedad o lo manifiestas con síntomas depresivos. Y no necesariamente es un cuadro natural de depresión o de ansiedad, sino que va funcionando, pero digamos a un bajo nivel. Bien, Así entonces es. Así mismo. usted ha indicado, doctor, de acuerdo a lo que acaba de explicar, que la diabetes psicológicamente afecta al paciente por las implicaciones que tiene esta enfermedad. El paciente debe cambiar su estilo de vida, tiene un impacto a nivel socioeconómico también, y eso lógicamente impacta en la salud mental del paciente. Pero en términos biológicos, ¿hay alguna relación entre diabetes y problemas de salud mental en términos biológicos? Claro que sí, hay estudios que demuestran que cuando hay personas que manejan altos niveles de estrés y se libera una cantidad significativa de una hormona que se llama cortisol, es una hormona hiperglucemiante, o sea, una hormona que aumenta la glucemia, aumenta la glicemia, como generalmente la gente le llama. Entonces, esta hormona, por los altos niveles de estrés, pues va contrario a que la persona mejore, en el sentido de que si te mantiene muy estresado, mayor liberación de esta hormona, pues también mayor cantidad, mayor nivel de glucemia, en este caso. O sea que se elevan los niveles de Sí, azúcar en un paciente definitivamente. que está estresado. Vamos a escuchar qué dice la gente en el Bienvenido. día de hoy. Buenos días, adelante. Buen día. ¿Cuál debe de ser el número ideal, el TSH, para una persona de 65 años? Bien, le van a responder en breve. Adelante, doctor. Sí, no escuché bien la pregunta, pero me entendí como que él preguntaba El sobre nivel de el TSH sí. para una persona ya entrando 65 años. Ya. Bueno, va a depender realmente del país donde se encuentra esa persona, de la cercanía que tenga al mar. Nosotros no tenemos en nuestro país todavía estudios poblacionales donde podamos decir cuál es el nivel de TSH ideal para los dominicanos. Sí. Así que nos guiamos de otras esferas, de otras latitudes, y mayormente usamos las escalas que están para Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en Europa hay lugares donde aceptan una TSH hasta de 10 como normal, nosotros no lo vemos así. Por lo que de 65 años pudiera ser entre 4.5 hasta 5.5, pudiera ser normal. Pero aún así, cada paciente es especialmente particular y cada paciente asociamos los datos de laboratorio con los síntomas que tiene ese paciente. Porque no nos manejamos solamente con papeles de laboratorio, sino que manejamos los pacientes. Entonces la sintomatología, los datos clínicos del paciente imperan ante los valores de laboratorio que pudiera presentar un paciente. Bien, vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días. ¿De dónde me hablan? Buenos días. Se está comunicando a Cátedra Médica. Ay, pensé que era rumbo de... Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Usted puede aprovechar hoy y hacer cualquier pregunta de tema de endocrinología y también de psiquiatría, pues tenemos con nosotros al doctor Cristian de los Santos y también al doctor Larry Gómez. Hay una preguntita por aquí, por el chat, en el canal de YouTube. Nos escribe Daris Alexander. Él dice que él no es diabético, pero tiene un amigo que sí lo es y él quiere saber cuál sería, qué tipo de alimentos puede consumir su amigo que sufre de diabetes. Bueno, ese amigo está preocupado por un amigo, eso es importante. Claro que Porque- sí, el porque apoyo sí, el del apoyo entorno. ayuda mucho. Claro. Lo importante es que le hagamos comprender a ese amigo que él tiene el azúcar incluida, que la tiene por dentro. Que no tiene que agregársela no tiene que nada. agregarle azúcar a lo que porque ya él tiene el azúcar incluida. Entonces, lo importante es no comer azúcar. Los demás alimentos tienen un contenido de azúcar que va a variar dependiendo del tipo de alimento. No lo mismo almidones, carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Pero en sentido general, el diabético puede comer casi de todo. Tú ves, la gente piensa que, ay, ya soy diabético, no puedo comer arroz. Pues no es
no es solamente la calidad, sino la cantidad que comes, y tú puedes hacer un plan de dieta que te manejes, dependiendo del tipo de diabetes que tienes, dependiendo de las condiciones de salud, las complicaciones que pudiera tener. Entonces, su médico le va a hacer un plan alimenticio o alimentario, mejor dicho, de qué alimentos, qué cantidad, qué proporción va a ingerir. Claro. En sentido general, no comer azúcar. El diabético no necesita azúcar porque el diabético tiene el azúcar por dentro. Así es. Doctor, tiene una acotación que hacer, adelante. Sí, es importante incluir en el caso de su amigo que está diagnosticado probablemente con diabetes, un endocrinólogo, un nutricionista y un psicólogo clínico y de Sí, la correcto. salud. Entonces ese equipo, frente al impacto del diagnóstico, a los cambios que él va a hacer en su vida en términos de mejorar su calidad de vida, ejercicio, dieta y también manejo de las situaciones estresantes, son fundamentales para tener la Porque- glicemia, la diabetes controlada. Si usted se lleva de cada uno de los facultativos y mejora significativamente su estilo de vida, pues entonces es un paciente de muy buen pronóstico. Una de las cosas importantes es que un endocrinólogo, por ejemplo, no puedo jugar yo como endocrinólogo o pretender que voy a hacer un abordaje de la esfera psicológica. Claro. Tengo que asistirme, permitir que ese paciente tenga ese beneficio. Porque a veces la gente dice, ya yo sé que tiene el azúcar alta, de que el hombre se pone a pelear porque tiene el azúcar alta. Como que cambia el estado de ánimo. Realmente la hiperglucemia o hiperglicemia pues deshidrata no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo. Produce un estado de intoxicación por la glucosa, que lo llamamos estado glucotóxico, y eso genera muchos radicales libres y produce alteración en todas las funciones, todos los órganos, desde pequeñas hasta grandes funciones se ven alteradas. Y como bien dice Larry, pues entonces necesitamos ese equipo humano que pueda dar salida, construir una solución para la vida de esta persona. Lo que no se consigue con una consulta de 10 minutos, No, rápida lógicamente. y para salir del paciente. Claro. Que el paciente no diga ni la mano me puso. O sea, que tenemos que buscar la forma de que ese paciente pues tenga un tiempo bueno, de adecuado, de manejo, tanto en la esfera nutricional, con la esfera psicológica y en la esfera médica, clínica, puramente dicho. El doctor Cristian de los Santos hacía mención de que la gente dice, no, ya está enojado, ya yo sé que tiene el azúcar alta. ¿Por qué se enojan con mucha facilidad los pacientes diabéticos, doctor Larry? Mire, eso hay que tomarlo con pinza, con cuidado, porque mucha gente también se puede acomodar a la enfermedad Sí. y utilizar eso para manipular. Ah, eso es delicado. Entonces, no, porque yo soy diabético, tengo una patente de corso, una licencia para comportarme de tal o cual forma. Y También se lo eso- achaco a la Y diabetes. se lo achaco a la diabetes. Sí. Te digo varias cosas que hace Sí. mucho tiempo quería decirte. Me aprovecho. Me desahogo, me aprovecho. Sí, y tú tienes Y que es- excusarme que Y yo tú soy tienes que diabético. excusarme porque yo tenía el azúcar alta, supuestamente. Escuche, Entonces, paciente tenemos diabético. que ver El todas las doctor lo está cosas, tenemos que ver descubriendo. todas las situaciones con escepticismo. Sabemos que el azúcar alta, pone a mucha gente malhumorada, pero también hay gente que se aprovecha, como te acabo de Sí, explicar. es. Y come Entonces, con su dama. doctor, entonces, bueno, fuera de esos pacientes que manipulan, que se agarran de la enfermedad para proceder o actuar de determinada manera, ¿cuáles son los principales trastornos, las principales psicopatologías que puede presentar un paciente con diabetes? El primer diagnóstico, o el más frecuente, es el trastorno adaptativo o de ajuste. Frente al impacto del diagnóstico, este paciente puede presentar un predominio de síntomas psicológicos o un predominio de síntomas depresivos o también síntomas ansiosos. ¿Qué significa eso? Que no hacen un cuadro depresivo tradicional, pero sí tienen pinceladas de depresión, tienen pinceladas de ansiedad y tienen pinceladas de síntomas psicológicos, de somatizar, de manifestar una serie de enfermedades que no necesariamente se corresponden con la realidad. Ahora bien, eso va acompañado de distorsiones cognitivas. ¿Y qué son las distorsiones cognitivas? Son interpretaciones apresuradas de los pacientes sobre una realidad que no es necesariamente así. O sea, ellos perciben
perciben que ya ellos están prácticamente en la fase terminal. No, me diagnosticaron diabetes y ya yo voy camino a una diálisis. Se acabó se le todo. acabaron, se le Camino a una cayeron amputación, todos los palitos camino encima. a un infarto, camino a que me dé un derrame. O sea, todo eso ellos lo dan como un hecho. Entonces, si se trata a tiempo, si se trabaja psicológicamente, si se reestructura esa idea y se reenfoca, entonces eso pudiera cambiar. Y hay que decirle a la gente que el hecho de que lo manden al psicólogo no es porque está loco. No. Porque eso es una de las cosas primero. ¿A qué tú me vas a mandar para allá? Precisamente eso es algo que hemos ido poco a poco desmitificando, porque mucha gente piensa, me mandaron a psicología y ya necesariamente tengo una enfermedad mental. Y no es así. El psicólogo promociona la salud, previene la enfermedad, hace el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación de los problemas psicológicos. Entonces no es solamente el tratamiento de los pacientes psicóticos o que están desconectados de la realidad, Sí. que es una facultad propiamente del psiquiatra, pero el psicólogo también participa en algunos casos. Y hemos visto también que muchas veces en centros hospitalarios acuden al departamento de salud mental, llaman al psicólogo cuando le van a amputar la pierna al paciente o mayormente después que se la amputan para que vaya a pasar un paño tibio, cuando la cosa debe hacerse mucho tiempo antes. Claro, no esperar ese momento, Claro esa que sí, situación claro que sí. drástica. Es fundamental la asistencia psicológica, específicamente de la salud, del área de la salud, que está vinculado a enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica es una enfermedad de larga data y que puede conducir al paciente a un deterioro progresivo y que es una condición ya, que es una condición incurable. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Si usted tiene en casa un paciente diabético, no se quede con dudas. Llámenos porque aquí el doctor Cristian de los Santos y el doctor Larry Gómez están siempre en la mejor disposición de poder ayudarles, orientarles para que usted aprenda a cuidar de su salud. Doctor, entonces, ¿cómo puedo yo identificar si tengo un paciente diabético en casa y ¿cuáles son esos síntomas o esas manifestaciones a los cuales debo poner atención que me pueden hablar de que ese paciente diabético está sufriendo algún tipo de afección a nivel psicológico? En primer lugar, aislamiento. En segundo lugar, tristeza, llanto, desesperanza, pensamiento o ideas muy pesimistas sobre su realidad. Son, digamos, una alerta permanente. Y el insomnio también. Y el insomnio también. Y si tú le agregas, en el caso del hombre, la impotencia sexual como consecuencia Eso es lo primero que piensan, del ¿no? desbalance endocrinológico que presenta ese paciente, eso es, en términos psicológicos, devastador. Porque existe ya, desde el punto de vista de su hombría, una laceración, una herida, de que ese hombre no puede resolver su situación de índole sexual, y entonces se traduce en baja autoestima también. Claro, claro. Porque la mujer reclama atención, la mujer demanda una completud en términos de satisfacción como pareja. Y entonces, si te agrega también que mucha gente dice que si te administran insulina, podrías quedar con una adicción a la insulina, que también es muy frecuente. Que le dicen que la insulina daña los órganos. Que la insulina daña los órganos y que podría significar esto una dependencia de la insulina y una adicción, cosa que no es así. Porque le dice, al primo mío le pusieron insulina y a la semana cayó en diálisis. Realmente ya estaba por insulina hace tiempo, él no lo había aceptado, no quería entenderlo, no lo aceptó nunca, y cuando ya vino a asumir que tenía que ser, ya estaba para diálisis, estaba en falla renal. La insulina no daña los órganos, siempre decimos que la insulina no daña los órganos, que lo que daña los órganos es tener el azúcar alta. Claro, si no se coloca su medicamento, Después entonces ahí sí viene la complicación. Después de 160 miligramos por decilitro, comienza a filtrar la glucosa a través de la esfera renal, de los riñones, y entonces poco a poco va dañando todo lo que se llama el glomérulo, la célula más pequeña de los riñones. ¿Cómo se ve afectado? Y en esta parte me gustaría que pudieran opinar ambos desde sus diferentes disciplinas. ¿Cómo podría afectarse el control de la enfermedad en ese paciente diabético que está desesperanzado, que está triste, que está depresivo, por el tema que quizás abandonan o no tienen adhesión al tratamiento? Que nos pudieran hablar ambos desde sus distintas posiciones. Cuando el paciente tiene esa desesperanza, está en un tema de depresión,
si no está ansioso, si está ansioso pudiera quizás comer más de lo cuente, pero puede Claro, ser que comer también cosas que no puede tener otra comer. complicación y que sea que haga una hipoglucemia porque se medica, no come, entonces hace una complicación aguda que es la hipoglucemia o la baja de azúcar. Pero estos pacientes que no duermen en la noche, que están ansiosos, pues que pierden la esperanza, que están en esa sensación de pérdida de su autoestima, pues ya se entregan a veces hasta morir. Y yo pienso a veces, la receta con lo que a veces ellos dejan de ponerse hasta los medicamentos, que si eso no sería una conducta suicida. Yo diría que es una conducta para suicida. Sí. O sea, para suicida es que yo procuro desaparecer, pero no tomo la decisión de atentar contra mí. O sea, sí. si yo ando a una velocidad de 200 kilómetros por hora, yo no tengo la intención de chocar o de quitarme la vida. Pero sí, como consecuencia de esa imprudencia, podría generar entonces Porque la pérdida de la vida. Claro. Cuando un paciente Entonces- diabético deja de ponerse medicamento, Entonces- debe ser abordado por el psicólogo para lograr la adherencia al tratamiento, para que el paciente pues se empodere y se apropie de su tratamiento, de su condición, más que una enfermedad, que vea la diabetes como una condición de vida, que use su medicamento, pero muchas veces el paciente no se pone, omite la pastilla, las botas, las hace desaparecer, le dicen, no, yo me la bebí, mira que ya no están ahí, y se engañan, ellos creen que están engañando a los demás. Sí. Tenemos que ver las dos caras de la moneda en el sentido de lo que utilizamos en cada paciente. Hay un paciente que inicialmente diagnosticado con diabetes, que uno le hace un programa de inventario de su situación. Por ejemplo, uno tiene a qué hora tú haces ejercicio diariamente. Le da un seguimiento con el ejercicio. En segundo lugar, con la dieta. Y en tercer lugar, con el descanso y el manejo de los conflictos cotidianos. Es el paciente que es diagnosticado. Ahora, hay pacientes reticentes ya de mucho tiempo que se niegan a tomar los medicamentos, se niegan a que se le administre la insulina y entonces uno utiliza lo que llama la terapia adversiva. ¿Eso qué es? ¿En qué significa esa terapia adversiva? Que uno le da un periplo, un recorrido por cada uno de los lugares donde están pacientes complicados producto de la diabetes. Sí, Lo lleva a la unidad de diálisis. como- Mira cómo Yo tú he hecho puedes- eso, Para que he hecho vea eso la en mi hospital, consecuencia Para de- que y lo tú mando veas a la pa- consecuencia. y lo mando a pasear por el área de diálisis. Lo lleva a diálisis, lo lleva a pie diabético, lo lleva a vasculopatía periférica. Sí. O sea, lo lleva a Es una diferentes... terapia Es drástica. una terapia drástica, Una terapia pero está adversiva. descrita como Claro. una terapia adversiva. Una terapia que lo va a maquiar en términos emocionales. Por supuesto. Y que lo va a hacer reflexionar en torno a su situación. O va a Sí. cambiar o no va a cambiar. O cambio o no cambio. O cambia o cambia. Claro. Es una terapia adversiva. Primero está la Muy otra, bueno, la muy bueno. conciliación. Y en segundo lugar está la No entiendes adversiva. por las Y es muy buenas, vamos a ver si importante entiendes. el tema del inventario. Es muy importante el tema del inventario, de que alguien en la familia, ese acompañante, pues esté pendiente y le dé seguimiento. Y por eso nosotros hemos tenido ese apoyo y hemos preparado educadores para que puedan acompañar a los pacientes, porque ese es como un coaching que necesita el paciente para ese acompañamiento, para que él tome Claro. sus decisiones, que respetemos su dignidad, respetemos esas decisiones que él toma, pero que lo podamos también guiar en el O sea, camino. como que tenga una conciencia cerca y que le Sí. esté recordando. Entonces, Larry, son dos líneas de terapia, ¿verdad? Sí. Esto señalado. De cada 10 pacientes que se le aplican las dos líneas de terapia, ¿cuántos toman el camino correcto, el que tú esperas que tomen? Un 80%. Un 80%. Un 80%, es una Mucho. tasa muy Ya alta. saben todos los diabéticos Sí, del país un que corran para donde el 80%. doctor Larry Gómez. Un 80%. Ahora bien, eso hay que tomarlo en el sentido de que Ajá. cada uno tiene una personalidad distinta. Y eso va unido primero a la educación que usted tenga, a la construcción psicológica que tenga, al afrontamiento de la enfermedad, a las redes de apoyo que usted tenga, su familia, que lo presionen y lo comprometan como un compromiso de familia de que usted lleve una mejoría de su enfermedad. Y al compromiso que usted tenga también con su enfermedad o con su condición. Yo utilizo el término condición porque es menos gravoso. Sí, correcto. Claro. Porque si hablo de enfermedad, hasta cierto punto estoy invalidando psicológicamente a esa persona. De que Sí. esté enfermo, no puede nada.
Entonces, tu Ese- condición eso es es un menos punto gravosa. importante que la gente entienda que la Correcto. diabetes ha de verse como una condición, porque cuando el paciente está controlado y está en sus rangos óptimos, no está enfermo, pero tiene una condición, Claro. es dulce. Claro. Ahora, Larry, tú me dijiste que un 80%, 80%. inicialmente, pero óyeme, tú pusiste unos renglones que no se dan aquí en el país, donde tú tienes un 60 o un 65% de la población que vive en condición de pobreza. Por lo tanto, no tienen esas condiciones. Entonces, ese 80% es para ese 35% que es educado, que tiene red de apoyo, que es para ese 35%. Pues se embromó la El población. 35% que se somete al escrutinio, doctor, en el sentido de que se somete al seguimiento, al diagnóstico. Hay mucha gente que andan por ahí que son diabéticos y no lo saben. Entonces, eso sería un subregistro. Tenemos que basarnos, bueno, aquí tenemos referentes, el INDEN, pero los que acuden al INDEN. Sí, Claro. correcto. ¿no? La Entonces, población pero mínima. lo ideal sería que la unidad de atención primaria, en este caso la UNAM, tuvieran un registro fidedigno, confiable, y que tengan esa estadística que permitan, mira, le di seguimiento a X cantidad de pacientes y pude constatar que se está manifestando así. Pero a lo que yo me refiero es con respecto al Instituto de la Diabetes, que son los pacientes que buscan ayuda ahí, que es un referente en ese sentido. Sí, sí, Claro. sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les recordamos a la gente que hoy estamos conversando con el doctor Cristian de los Santos y el doctor Larry Gómez sobre el impacto psicológico de la diabetes.